Muy buenas tardes a todos, a los que van a ver este video. Vamos a una nueva porción de esta semana. Habíamos dejado pasar una semana que estuvimos en conexión directamente con Pesaj, que en el mundo secular, occidental, como quiera llamarle, pero que no es hebreo, judío, israelita, le llaman la fiesta de la Pascua, ¿cierto? La fiesta de Semana Santa, le dicen algunos también, católicos y cristianos. Pero en este año, como el pueblo de Israel se rige por el calendario lunisolar, ¿cierto? Que va acorde con el sol y las fases de la luna, no vino a caer junto, porque otras veces sí coinciden, pero como no sé cómo se guiarán ellos, no he investigado realmente, pero recordemos que ellos celebraron Semana Santa a fines de marzo. Pero en el calendario hebreo, ¿cierto? El que Dios le dio al pueblo de Israel, se hace cuando comienza la primavera, en el mes de Aviv, ¿cierto? Y ya cayendo para Nisan, eh, se hace la conexión con Pesach. Y por eso nosotros estuvimos ocupados toda una semana, 8 días, ¿cierto? En conexiones con Pesach. Todos hicimos nuestro trabajo, introspección, y seguimos con eso porque se sigue a continuación, la cuenta del Homer. Así que es un conteo, ¿cierto?, de las cosechas, de los Homer, es como una medida de grano, ¿cierto?, para ir contando 49 días antes de Shavuot, que en la Biblia es llamado la fiesta de Pentecostés, que no tiene nada que ver con Shavuot, o sea, el significado, Shavuot significa semanas, y Pentecostés son como 50 semanas, sí, tiene que ver su relación, pero muchas veces lo malentienden, no es como, pues de ahí nacen los pentecostales, la gente le llaman pentecostales por ser, se dice que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, entonces, entonces que deberían ser pentecostales, si fuera por semana deberían llamarse los semanales, pero no sé, no le encuentro el sentido a lo que en la espiritualidad Shavuot es lo que significa, ¿cierto? Es estas semanas, ¿cierto?, de introspección en todo lo que es nuestro ámbito de Seirampín, que nosotros bien conocemos en Kabbalah, que Seirampín son las 7 emociones, que son 7 semanas, 7 emociones que tenemos que corregir, ir ejercitando, ir evaluando cada día en distintas fases de emoción, ¿cierto? Primero se comienza con el amor y así va gradualmente hacia adelante para poder llegar a Shavuot, que es cuando es la entrega de la Torá en el tiempo que se dio en el monte Sinaí, ¿cierto? Lleguemos capacitados, por decir así, lleguemos aptos para poder recibir esta maravillosa Torá. Entonces eso es más que nada lo que se comenzó a hacer, por eso no hubo porción la semana pasada. Otras veces cuando no es año bisiesto, se dan las dos porciones juntas de la que vamos a hablar hoy día, que es, voy a compartir aquí el título para que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? Para que lo pueda, a dónde está la cita también de la Torá, en, en el- en la porción, ¿cierto? Se ve, sí se ve. Y vamos a arreglar algo, se ve toda la diapositiva. Y ahí está mejor en pantalla más. Eso. Y en la clase de hoy vamos a hablar de que no se termina todo. ¿A qué vamos a hacer alusión aquí? Vamos a ir viendo durante la clase. Y este es más o menos el esquema del lo que vamos a hablar, que es Aharei Mot, otras veces, voy apuntando con la flechita, Aharei Mot y Kedoshim, que es la continuación de la otra porción que viene la otra semana. Otras veces, cuando no es año bisiesto, se leen las dos juntas por causa de que hay una festividad.
porque la festividad no se lee la porción, sino que se hacen otros tipos de trabajo. Entonces, estoy explicando esto para que algunos entiendan de por qué a veces se salta una y a veces está, hay de a dos. Siempre en las conexiones de las fiestas que son como las más importantes, porque todo es importante, pero en el pueblo de Israel hay tres fiestas que son como las más sublimes, las más solemnes, como le llaman la traducción, que son Pesach, Shavuot y Pesach, Shavuot y creo que es Yom Kippur. Creo que son esas tres que son las que son más solemnes. No recuerdo bien si son, pero son tres que son como las más sobresalientes, las que llevan más días, por decir así igual. Entonces, ahí se salta una, no se lee una porción y por lo menos a veces antes de esa fiesta se leen dos porciones juntas o algunas veces después dos porciones juntas. Va a depender de si es año bisiesto o no. Entonces, esa es una explicación técnica que doy para que algunos aprendan de por qué a veces las porciones, para el que no sepa, las porciones son divisiones de toda lo que es la Torá, que son los 5 libros de Moisés, para poderlo leer semanal, ¿cierto? Para poder darle énfasis, y fueron divididas de tal forma que cada una porción está conjuntamente asociada con un tema en común. Siempre en lo general, por ejemplo, esta semana, Aharei Mot, que significa después de la muerte, ¿cierto? Ahí está en la traducción, agarré está en hebreo, ¿cierto? Aquí está hebreo, pero escrito. Y, y entonces se va haciendo cada una porción, ¿cierto? Y aquí está la traducción de lo que es esto, después de la muerte. Y ahí está la cita, el Levítico o Vayikra, que es en hebreo, del capítulo 16, del versículo 1 hasta el capítulo 18, versículo 30. Por lo general son alrededor de 4 capítulos, a lo más 5, a veces menos, de que se da cada porción. Y entonces eso es más que nada lo que vamos a ver, y el subtítulo que yo le he puesto de lo que vamos a hablar, que no se termina todo, aludiendo a lo anterior, después de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar sobre eso? Porque muchas veces la gente común, la que no sabe de todo esto, cree que después de la muerte ya se acabó todo. O sea, por eso muchas veces le tenemos miedo a la muerte y le tenemos, digo, porque nadie, o sea, la mayoría de la gente teme morir. Usted puede verlo en sí mismo, en su persona, cuando a veces le viene algo, no sé, una angustia de muerte o una enfermedad grave y está a punto de morir, o a veces estás durmiendo y te empieza a dar como un preinfarto, una taquicardia, y lo primero que piensas, ojalá no muera. Inconscientemente lo hace. Entonces siempre la gente teme en este aspecto a lo que es la muerte en general. Por eso le digo, tememos porque yo también. O sea, no porque yo esté estudiando esto, esté siguiendo este tipo de enseñanza, voy a decir que de una le perdí el miedo a la muerte. Tendría que llegar a un nivel mucho más avanzado. Han habido sabios que han llegado a niveles muy altos y ellos ya no temen morir. A lo mejor ellos, como ya han trascendido la muerte de alguna forma, cuanto a encarnaciones y todo eso, ya saben, tienen esas regresiones que hacen en meditaciones, saben cómo fue su vida, vidas pasadas y cosas así, y no temen ya lo que les va a pasar porque saben lo que tienen que venir a corregir. Y muchos cabalistas, muchos sabios, mueren a temprana edad, a corta edad, 30 años, 30, 40 a lo más. Y bueno, hay otros que sí duran mucho más, pero hay personas que ya vienen a hacer su trabajo, lo cumplen y luego se van. Ellos saben que van a morir y lo toman con calma. Entonces es algo muy fabuloso de cuando tú lo llegas a entender de esa forma, porque en estos momentos, si usted me dicen que yo voy a morir en unos días más, yo al tiro entro en pánico, entro en terror.
aunque con el tiempo voy a tener que asumirlo, porque es algo que es inevitable. Y entonces, en esta parte, en esta porción, vamos a leer un poco lo que dice la Torá. Voy a compartir aquí también pantalla en lo que habla la Torá, a usar una Torá, la Torá que siempre nosotros usamos. O sea, bueno, usted puede usar cualquiera porque hay varias, de comentarista y cosas así, pero yo voy a usar la que yo siempre uso, que también tengo otras, pero la que más me gusta usar porque por los detalles que tiene, que es Torah Emet. La vamos a proyectar un poco para poder leerlas juntos. A ver si se ve. Creo que ahí se ve. Se, se ve bien, exacto. Mi compañera me dice que estamos bien. Mi, mi compañera de clases. Entonces, Torah Emet, Parashat, que Parashat significa, aquí sale ahí, Parashat significa porción, es como una porción, que contiene varias aliá, que son también conjunto de varios versículos, una aliá, ¿cierto? Y Ahareimot, ¿cierto? Después de la muerte, capítulo 16. Y aquí dice Yom Kippur, Día del Perdón. También es alusivo, porque esta porción también se lee en el día de Yom Kippur, porque está hablando aquí, Dios le está hablando a Moisés, Hashem, aquí es Dios, Hashem, le habla a Moisés acerca de después de la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿cierto? Que lo leímos en como dos porciones atrás, eh, Shemini, ¿cierto? Shemini, la porción Shemini, de estos hijos de Aarón, ¿cierto? Que Aarón era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿cierto? Sumo sacerdote. Y los hijos iban a ser a priori, a posterior que muriera Aarón, porque el mandato de ser sumo sacerdote era en sucesión. No era que yo pusiera en postulación a los más aptos y fueran sumos sacerdotes, sino que era la familia de Aarón, la descendencia de Aarón, la que tenía que tomar el lugar de, del sacerdocio. Entonces Nadab y Abiú eran los hermanos mayores de, de los que tuvo Aarón, y ellos iban a poseer el sacerdocio. No sé cómo lo irán a hacer entre dos, por algo ahí sucedió algo que tuvieron que morir porque tenía que ofrecer una sola persona el sumo sacerdocio. Entonces, ahí hubo algo que Dios hizo que después lo vamos a ver mucho más adelante en otra porción que se llama la porción de Pinjas, que fue el nieto de Aarón, ¿cierto? El cual tomó el que llevó después el sacerdocio, y ahí hubo un intercambio. Ahí es algo maravilloso y que también hay una buena enseñanza ahí. Pero eso lo vamos a ver en otras porciones, no vamos a hacer spoiler de otras porciones que vienen al futuro. Entonces dice que Hashem, o sea, Dios, Hashem es el nombre, que le llama Hashem es el nombre. Dice que le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda, de ese paréntesis ahí, eso lo pone el comentarista, no autorizada, o una ofrenda de fuego extraño, que le llaman también en la traducción, y ante Hashem, y murieron. Entonces Hashem le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario. O sea, ahora le vino a decir que estaba prohibido entrar. Habían hecho el santuario, habían dado las instrucciones mucho antes, pero aún no le había dicho que al santuario tenía que entrar una vez al año, lo que es Yom Kippur. Para el día de Yom Kippur, en esa conexión que vamos a tener más o menos por ahí por septiembre, se hace esa conexión, es el día del perdón. En Israel se acostumbraba todos los años a llevar ofrendas en este lapso de tiempo, en esta conexión, ofrendas de olá, ¿cierto? Ofrendas elevadas, ofrendas para ser quemadas, de becerros, de corderos, de palominos, para hacer expiación, ¿cierto? Acerca de lo que, de las desconexiones, del pecado, como se llama la traducción. Entonces, ese era el día en que había que corregir todo lo que el año no lo hiciste. Por eso también hace, en Yom Kippur se hace, o se hace entrega de las cosas que tú no pudiste cumplir. Entonces,
dice que dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento, dice, no, no se podía entrar ningún día del año, solamente un día, al recinto más sagrado del santuario, o sea, al Kodesh HaKodashim, que es el Santo Santorum, como le llaman en latín, y en español, en la traducción le dicen el lugar santísimo, que había el lugar, un patio, ¿cierto?, del tabernáculo, había un lugar santo donde podían estar los sacerdotes, pero el lugar santísimo, o al Kodesh HaKodashim, solamente podía entrar el sumo sacerdote, pero también de una forma entregada, por decir así, de una forma que haya podido estar consagrado para entrar ahí, porque él entraba amarrado, atado, ¿cierto? Del pie, incluso en su vestimenta usaban unas campanitas, esto ya lo he explicado antes, pero para el que no lo va a ver por primera vez, no ha visto el otro video. Entonces, cuando estaban los otros sacerdotes afuera, los que eran un poquito más bajos de rango, oían que él caminaba o oficiaba adentro, porque había una cortina, algo que estaba en solitario adentro donde estaba el arca, y, y oficiaba lo que tenía que hacer para la expiación. Si este hombre no entraba consagrado, de haber limpiado su cuerpo, de haber entrado a una mikve, de bañarse, de consagrar el cuerpo y alma, haber corregido todo lo de adentro de él, porque como ser humano igual cometía errores, y haber entrado con ropas limpias y todo eso en cada momento que él andaba dentro del lugar santísimo, las campanillas sonaban, pero si en la presencia divina que alojaba ahí detectaba que este hombre estaba impuro o tenía algo impuro, él moría al tiro de una. Entonces caía y dejaban de sonar las campanitas. Entonces los hombres, como no podían entrar hacia allá tampoco, los que estaban afuera, lo tiraban de esa cuerdita hacia afuera que le tenían amarrado el pie y podía cruzar la cortina y ese hombre tenía que llevarlo porque no servía para Cohen Gadol o sumo sacerdote. Entonces, la importancia de lo que se está hablando aquí, de todo eso, eso fue un paréntesis que hice. Más que nada vamos a hablar de lo que pasó después de la muerte de estos hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. Y como estamos en clases de la conexión de, de los comentarios del Rebbe Nachman de Breslau, ¿cierto? Que es lo que yo estoy dando siempre en Parashat Ahareimot, ¿cierto? Dice que Dios le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón, no debe entrar en todo momento al santuario de la cortina hacia adentro, como les decía, y, perdón, de la cortina hacia adentro, a, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo aparezco en una nube encima de la cubierta. Lo que habla aquí el Rebbe Nachman, y dice, no debe entrar en todo momento al santuario, y Rashi le afirma aquí, porque este es un comentario que hace con Rashi también, que era un cabalista, un exégeta muy connotado. Esto aquí, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Dice que durante el año, lo que yo hablaba de Yom Kippur, porque aquí cabe recalcar que lo que hicieron Nadab y Abiú, eh, muchas veces las personas lo interpretan que fue algo malo, fue algo extraño, estaban ebrios, muchas cosas que dicen acerca de eso, pero nosotros hemos aprendido que en Kabbalah, en el nivel 4 de elevación, ¿cierto? Del nivel Sod, no lo relaciona literalmente como está escrito en la Torá, sino que tiene un significado mayor, que esto fue una trascendencia de estas almas, de estos dos hombres que eran almas, por supuesto, para poder, para poder corregir algo que ellos habían hecho mal ahí. Y también corrigieron cosas que pasaron muchos miles de años atrás, que fueron en el principio, por ejemplo, Caín y Abel, ellos representaban ellos dos, y tenían que corregir eso que no hicieron bien en el principio. Aquí todo esto que habla la Torá son, la mayoría de las cosas que se ven como malas, son correcciones
que tenían que solucionar estas personas, estas almas, que también cometieron cosas sus padres en el principio, como Adán, Eva, ¿cierto? Moisés, perdón, Moisés no, los patriarcas, y así. Entonces, siempre en las porciones y en el significado que el Zohar le da a todas estas cosas son correcciones. Se trata, todo eso, todo esto, toda esta espiritualidad se trata de corregir. Y es lo mismo que nosotros también hacemos. Nosotros en nuestra vida tenemos que ir corrigiendo imperfecciones, desconexiones que también nosotros mismos hemos hecho. Así que de todo eso se trata. Por eso es nivel de alma, no es nivel físico. Si bien la Torá dice que estos hicieron fuego extraño, que fueron imprudentes, y la gente le da énfasis a todo eso, no es tal cosa como que sucede a nivel de alma. Entonces, durante el año, el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote, Cohen Gadol siempre va a ser sumo sacerdote, dice que servía en el templo utilizando 8 vestimentas doradas, pero en Yom Kippur utilizaba 4 vestimentas blancas cada vez que entraba al Hakodesh HaKodashim, que le decía el lugar santísimo. Entonces, entrar y salir del lugar santísimo representa el servicio de cada individuo, o sea, a modo personal de cualquiera de nosotros, una persona de Dios, y las vestimentas representan las diferentes situaciones en las cuales uno puede encontrarse en cada persona. Son 4 situaciones, son 4 niveles que uno tiene que traspasar. Por eso que el árbol de la vida está representado por 4 mundos también. Por ejemplo, aquí le vamos a mostrar cómo es un árbol de la vida, porque muchas veces las personas creen que el árbol de la vida es un árbol literal. No, no es así. El árbol de la vida habla de conexiones, de sefirá, de manifestaciones, ¿cierto? Que son a nivel cósmica, a nivel de universo, pero también a nivel de, de cada uno de nosotros. Y ahí así se puede ver el árbol de la vida, ¿cierto? Este lo puede ver, tiene similitud con un árbol, pero está formado por dimensiones, por cosas. Por ejemplo, arriba, donde están estas triadas, estos tres, es un mundo. Aquí otra columna, acá es otro mundo, y aquí otro, y que son 4 mundos. Por eso se habla de 4 fases. Entonces, Nadab Abiú es como que echaron a perder, por decir así, este aspecto femenino que es Malhut, y en el sol lo vamos a ver en un rato después. Y ellos entonces para poder corregir eso que habían hecho mal, tuvieron que ascender, ¿cierto? Ascender a una de estas de acá para poder corregirlo de acá, el aspecto femenino y el aspecto masculino. Entonces, en el, dentro de un árbol de la vida también puede estar representado en las partes, en un cuerpo humano, ¿cierto? Aquí la cabeza, ¿cierto? Porque esto se llama corona, aquí está el corona. Aquí está el lado derecho de una persona visto de espalda, ¿cierto? Este es el brazo derecho, pie izquierdo, ¿cierto? Brazo derecho, izquierdo, pie izquierdo. Todo esto columna derecha, columna izquierda, y la columna del medio es la columna del equilibrio. Por eso Tiferet, aquí, que es representado por el patriarca Jacob, llegan todas las conexiones, porque ese es como el equilibrio de todo, es como que afirman estas columnas. Y de ahí, cuando se hace una junta de estas dos, el equilibrio, se logra el equilibrio, Geburá, ¿cierto? El equilibrio, Geburá el rigor, esa es la misericordia, y esto se equilibra y llega aquí, que este es el aspecto de José, y este es el aspecto de David, el humano como nosotros. Por eso David siempre se muestra en la Tanaj como la persona más humana, que cometió muchos errores y cosas así, pero siempre era conforme al corazón de Dios. Siempre se dice que David era conforme al corazón de Dios, porque todo este aspecto de acá, Seyranpin, ¿cierto? Que son las 6 dimensiones de las emociones, las equilibraba y lograba estar en contacto con lo terrenal. Entonces es una forma de cómo entender el árbol de la vida. Y como les decía, eh, en los aspectos de vestimenta, ¿cierto? Entrar y salir del lugar santo,
como decía, representa el servicio individual de un individuo, ¿cierto? Por eso individuo quiere decir que es individual. Yo no puedo hacer el trabajo de ustedes, ni ustedes el mío, sino que yo tengo que hacer el mío propio. Y por eso en esta semana, cada uno de nosotros, cada día, hacemos un trabajo de cuenta del Homer, ¿cierto? De poder ir corrigiendo esas cosas. Entonces, uno debe buscar constantemente ascender. Por eso que después de la muerte no se termina todo. Después de la muerte, uno debe buscar constantemente ascender hacia niveles espirituales cada vez más elevados, pero sabiendo que cuando retrocede, sabiendo que retroceder, perdón, si llega a entrar en áreas que están más allá de su capacidad, debe saber cómo avanzar cubierto con ciertas vestimentas o ciertas situaciones, ¿cierto? Y cómo retroceder cuando se cubra con diferentes vestimentas. Por eso es que nosotros pasamos situaciones, cada uno de nosotros hemos tenido situaciones, pero hay un dicho que siempre dicen que no hay que tropezar siempre con la misma piedra. Por eso es que nosotros aprendemos de las situaciones y vamos avanzando y no retrocediendo, porque sería muy contraproducente que en una carrera, ¿cierto? Por decir en el atletismo, tú de repente hayas sorteado un obstáculo, por ejemplo, un tipo de competencia que hay que ir saltando obstáculos. ¿Cierto? Se llama carrera con obstáculos, se llama literalmente. Entonces, ¿qué pasaría si un atleta de repente saltó, le costó saltar ese obstáculo y da media vuelta y empieza a saltarlos de nuevo? O sea, ese hombre ya perdió la carrera. Entonces, lo mismo en nuestro ámbito espiritual. Nosotros debemos avanzar y no retroceder para llegar a más allá de la capacidad que lo que hicimos anteriormente. Si anteriormente el obstáculo que se nos puso fue difícil, créanme que más adelante ya se nos va a ir haciendo más fácil porque ya aprendimos de lo que fue obstáculo muy difícil de sortear. Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo que vivir ese obstáculo de vivir en el desierto para poder un día conformarse como una nación. Si ellos no hubiesen pasado por el desierto, que no era, no estoy viendo algo como literal, sino que el desierto del alma, ¿cierto? Cuando van escaseando las cosas, cuando va escaseando, cuando tú te vas resecando, por eso es que está muy bien eh, metaforizado como un desierto, ¿cierto? Nosotros vamos aprendiendo a cómo vivir en un lugar que ya es propio, porque el desierto no era algo habitual. Si bien tuvieron 40 años, pero se sabía que era algo transitorio, ellos iban con un propósito de más allá, llegar al lugar que Dios le había prometido. Entonces Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, pudieron ascender, pero no supieron cómo retroceder. Así que así fue que fallecieron al llevar una ofrenda de incienso no autorizado, fuego extraño, como le llama la traducción. Eso lo podemos ver en Levítico 10, 1, 2, en otra porción anterior. Ya estamos en el 16, así que en el 10 es donde se habla de eso para que alguien quiere ir a revisar nuevamente y no lo ha leído. Entonces, no debes entrar en todo momento al santuario. Vamos a ver un poco lo que dice el Zohar, ¿cierto? El Zohar es el libro como el libro de más eh, elevación en el ámbito espiritual. Entonces, dice, ¿por qué razón está escrito aquí que dice que el Eterno le habló a Moisés tras la muerte de los dos hijos de Aarón? Y aquí que se sabe que eran sus hijos, ¿cierto? Eran sus hijos. Entonces, ¿cómo se explica? Dicen los sabios aquí, la respuesta no es sino esta. Así hemos estudiado. Aún no estaban con el permiso de ellos mismos, eran hijos, sino que con el permiso del padre de ellos, Aarón. Pues su padre vivía y por eso era apropiado que asociaron con él para la rectificación del aspecto femenino inferior. Malhut, el que le mostré en el árbol de la vida, que era el último de abajo, en el plano físico donde estamos nosotros, ellos habían dañado esa esfera, por decirlo así. Entonces, para proyectar las facultades cognitivas cósmicas, los mojín, ¿cierto?, del aspecto masculino superior, que es Abba, y para insinuar eso se los denomina en el versículo los dos hijos de Aarón.
No dice en este versículo que estamos viendo, no dice a Nadab y Abiú, dice los dos hijos de Aarón, porque la responsabilidad era de Aarón. Y por eso está escrito, cuando se aproximaron al Eterno y murieron, pues ¿por qué causa murieron los dos hijos de Aarón? Pues ellos desplazaron el momento acercándose al Eterno para ofrecer un incienso en vida del padre de ellos. Eso tenía que haberlo ofrecido Aarón, no ellos. Y deberían haber asociado al padre de ellos en ese caso y no tomar el poder estando el padre de ellos con vida y sin hacerlos participar a él también. Y todo lo que los sabios dijeron acerca de la falta de ellos ocurrió ya que murieron por ese pecado que cometieron, de no asociar a su padre, como está escrito, Nadab y Abiú murieron ante el Eterno cuando ofrecieron un fuego extraño ante el Eterno en el desierto de Sinaí, y no tenían hijos, y Eleazar e Itamar ofrecieron en vida de Aarón su padre. Estos son los próximos hijos de Aarón, que se encuentran en Números 3, 4, eso es más adelante. Entonces se refiere a los entes impuros denominados Kitzonim, que se denominan fuego extraño. Pues si bien no se concentraron en eso al no asociar a su padre, los entes impuros denominados Kitzonim se adhirieron al aspecto femenino inferior de Malhut. Por eso fue que tuvieron que pasar eso. Entonces, estos todavía estaban bajo el dominio de su padre, ellos todavía no eran sumos sacerdotes, por eso ocurrió esta desconexión. Pero cabe recalcar que estos dos hicieron algo que debía hacerse mucho más adelante. Era como una redención anticipada. Por eso estas almas no murieron y después se fueron a otra persona. Entonces, antes de la creación, se le preguntó a la Torá, ¿qué deberá hacerse con la persona que peque? Y respondió la Torá, el alma que peque, ésta debe morir. Esto en Cahaná 24:7, está en el libro de la Tanaj. Entonces dice que aunque la Torá declaró que el pecador merece la pena de muerte, Dios posee una compasión infinita y está siempre dispuesto a recibir al penitente. Debido a su gran amor por nosotros, nos dio el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, extendiendo la esperanza para todos. Sin embargo, no podemos comprender la profundidad de la voluntad de Dios. En Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo para efectuar el perdón de la nación completa, ¿cierto? No podía hacerlo cada vez que lo deseaba. O sea, no podía ir otros días del año, sino que dice que una vez año para Yom Kippur se podía hacer, y él no podía hacerlo cada vez que lo deseaba, compasivo como es Dios, que Dios puede hacer cosas en todo el año, ¿cierto? Sus caminos son incomprensibles para el hombre. Hay 10 niveles de santidad, siendo el más elevado el del Santo de los Santos, el lugar santísimo. Los 9 niveles de santidad en orden ascendente alcanzan el santuario interior del templo, y el 10º nivel de santidad, que es el Keter que les mostré en el dibujo, corresponde al Santo de los Santos, que solo es accesible en Yom Kippur, el único día que se puede acceder a ese nivel, y solo por un Cohen Gadol, por un sumo sacerdote. Quien entra con la ofrenda de incienso corresponde a la alegría que rectifica el Keter y trae todas las bendiciones. Entonces, dice que es imposible experimentar a Dios sin una preparación adecuada, pero cuando uno merece una relación divina, dice que la nube que cubre usualmente a Dios se vuelve la propia nube de gloria. Conceptualmente, esa nube de gloria es el Azúcar, cuando él hace esa fiesta de los tabernáculos, que conmemora la nube de gloria que acompañaron al pueblo de Israel en el desierto. Recuerden que siempre los acompañó una nube de día, fuego por la noche. La persona que se arrepiente, ¿cierto? Que hace techubá, ¿cierto? Que es algo una herramienta para poder volver al Creador. Esa persona llega a ser digna de las nubes de gloria.
en la Sukkah durante todo un año, no solo en Yom Kippur. Por eso que en la fiesta de Sukkot hay otra oportunidad también de lograr esta ascensión. Con respecto a las vestimentas blancas, aunque las vestimentas doradas utilizadas por el sumo sacerdote durante todo el año efectuaban muchas rectificaciones, dice que en Yom Kippur solo se podía entrar al lugar santísimo llevando vestimentas blancas. Esto era como llevar las vestimentas sagradas, la purificación del alma. Entonces es posible servir a Dios literalmente con todas las cosas, pero cuando se trate de entrar en los niveles más elevados, se deberá simplificar el servicio con los artículos más básicos de vestimenta y de riqueza. Al dejar de lado toda ostentación, uno será capaz de efectuar las rectificaciones más profundas en estos niveles. Eso es más que nada lo que, en resumen, de lo que se habla con respecto a esta porción que habla de Yom Kippur, ¿cierto? Entonces, el Harei Mot, después de la muerte, no estoy diciendo que se acabe todo lo que porque no solamente se trata de este plano físico, sino que hay trascendencia más allá. Muchas personas o muchas religiones no creen en que un alma puede viajar, ¿cierto? En el viaje de las almas, de que vengan almas de Sadikim, de justo, y poder ayudar en las generaciones. Están ahí codificadas en la escritura, ¿cierto? Pero muchas veces las personas no lo toman en cuenta porque tienen otra conciencia. Ellos creen que es algo como que algo de otras religiones más orientales, por los budistas, los Hare Krishna y cosas así. Pero no, la Torá sí lo habla, a lo mejor no literal como muchas personas quieren ver las escrituras, ¿cierto? Sino que está en forma codificada para que lo podamos comprender. Muchas personas lo han, lo han podido y nos han enseñado a nosotros y nos han sacado de muchas dudas. Y entonces hoy en día lo podemos reconocer así y, y podemos ver que no todo se termina después de la muerte, ¿cierto? Muchas veces las personas dicen, y a veces con justa razón lloran porque más que nada en su conciencia que ellos a lo mejor no cansan a percibir, están sabiendo que ellos no han podido corregir estando en vida situaciones que muchas veces se le presentaron para que usted pueda ver, pero ¿cómo yo puedo corregir cosas que a lo mejor yo ni sé, no me acuerdo? Créame que la vida misma, Dios mismo le pone las situaciones precisas cada día para que usted logre corregir esas cosas que muchas veces no hemos corregido. Eh, todas las cosas, todo lo que usted, situaciones y lo que usted es hasta el momento, tuvo que pasar para ser la persona que es, sean cosas buenas o malas. Nosotros no sabemos identificar, no hay un nivel de bien y mal, porque a veces nosotros decimos, "Ah, pero eso está malo", pero a lo mejor para nosotros, en nuestra conciencia está malo, pero a lo mejor para esa persona sí está bien. Entonces, no hay un nivel como, como para reconocer cuando las cosas son buenas o malas, porque a veces las cosas que nosotros vemos como malas nos están ayudando también, nos están ejercitando, son como un coach, un entrenador para mejorar, para ser mejores personas que lo que éramos antes. ¿Quién no ha sido mejor persona cuando le ha pasado una situación mala y la ha sabido superar? Primeramente, se le fueron dadas las fuerzas, las herramientas para poder superar eso y para poder corregir cosas que venía haciendo mal. O sea, hay que verlo por ese lado, porque a veces juzgamos muy deprisa y "Ay, me están pasando estas cosas tan malas y yo soy tan bueno, ¿y por qué me pasan a mí y a otros que son tan malos les pasan cosas buenas?". Siempre tenemos esa percepción de las cosas.
A lo mejor esas cosas buenas que le están pasando a esa persona no le ayudan mucho, no le ayudan para, para nada, porque a lo mejor lo están acostumbrando a la comodidad de eso. Entonces, siempre tenemos que ser con altura de mira, ver más allá de qué estamos aprendiendo sobre esta situación. Entonces, no todo se termina, no todo se acaba con, con algo que hiciste una desconexión. Hiciste una desconexión, trata de reparar para poder avanzar. Si en el trayecto el atleta chocó con el obstáculo y le impidió un poco avanzar, vuelve a levantarte y sigue corriendo. No vuelvas hacia atrás, sigue corriendo, porque se te renovarán las fuerzas y podrás avanzar y podrás llegar a la meta. Quizás a lo mejor no vas a ganar la medalla de oro, el primer lugar, pero vas a cumplir la carrera, vas a acabar lo que comenzaste. No te quedes estancado, no dejes que las situaciones diarias te hagan retroceder. Por eso en este mes, en estos meses, antes de Shavuot, antes de la entrega de la Torá, debemos reparar esas cosas que en otros días no lo hemos hecho. Tenemos estos 40 días, estas oportunidades de poder reparar esa situación. Y esa ha sido la clase del día de hoy. No todo está perdido. Así que gracias por estar aquí. Si alguien quiere hablar algo, están los micrófonos abiertos. Excelente, Miguel. Muchas gracias por tu tiempo. Me gustó esa perspectiva, esa mirada ya eh, que le diste después a lo último. Es así. Por algo, bueno, hablando de la Biblia, ¿no? Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, pues una oportunidad cada día para, como dices tú, levantarnos, seguir adelante y poner nuestra mirada en la rectificación de nuestra alma. Así que, de verdad, muchas gracias. eh, a poner en práctica eh, esta clase. Bueno, gracias a ti también, Vania, por estar presente y por haber comprendido la clase, el mensaje. Ujú. Si no hay nada más, también te doy un saludo, Esther. Y así a los que van a escuchar y van a ver esta publicación. Así que yo me despido, que sigan disfrutando de este día maravilloso y nos vemos hasta una próxima y a reparar cada día. Adiós.